Bueno, antes de comenzar con este video, quiero decirle algunas cosillas antes de iniciar con la crítica del Despertar de la Fuerza. Como saben, pues probablemente sea parte de la gente o de parte de los críticos que consideran que esta trilogía secuela no haya envejecido nada bien. De hecho, es una de las trilogías más desastrosas vistas en el cine. Y la verdad, yo en su momento, para ser honestos, podían ser pasables. O sea, al menos me divertí viéndolas. Pero ya a día de hoy, viéndolas a modo crítico, claramente cada una va envejeciendo mucho peor que la anterior. Y esto claramente da indicio de una trilogía mal planificada. Y el cómo no hacer una trilogía. Y nuevamente, no es por desprestigiar ni nada por el estilo, pero nuevamente hay gente que al menos sí la disfruta, al menos que hay gente que sí le gusta estos episodios y nuevamente, gustos colores, gustos hay de todos lados, siempre y cuando nos tengamos un poco de respeto, ¿ok? Así que digo esto porque es muy probable de que algún fan de la trilogía secuela me venga a hatear, no sé si esto pase, pero si a usted le gusta el episodio 7, 8 y 9, totalmente respetable. Yo soy de los que no le gusta, pero yo no te voy a criticar nada, yo no te voy a pedir que cambies de opinión. Totalmente cada quien con sus gustos, ¿ok? Yo soy de las personas que claramente a día de hoy ve esta trilogía y claramente piensa que no ha envejecido nada bien, pero nada, cosas como son. Así que no sabría qué más decir, así que sean bienvenidos a la crítica de Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, y con esto damos a la tercera etapa final de la saga de Star Wars, la etapa Disney, que es la desastrosa trilogía de secuela, más los dos spin-offs que son Rogue One y la película de Han Solo. The Mandalorian en Grogu no lo he añado porque eso lo haré cuando le haga las reseñas a la serie de The Mandalorian, que va a ser a futuro. No ahorita, pero a futuro. Así que, sin más dilataciones chicos, vamos con el video. Bueno, bueno. Sean nuevamente bienvenidos a la crítica de la semana. El día de hoy toca hablar de Star Wars Episodio 7, El Despertar de la Fuerza, película que llega más o menos 10 años aproximadamente desde el último estreno de Star Wars en el cine, que fue La Venganza de los Sith. Para muchos la mejor película de Star Wars hecha hasta la fecha, lo cual totalmente respetable, y por las puntuaciones que le he dado mediante las críticas claramente es el que se queda con el primer lugar. Pero hora de hablar del episodio 7. Para muchos, probablemente a algunos no les guste, otros les parezca al menos disfrutable. Yo en mi caso, sí es disfrutable, pero si lo ve a ojo crítico y más que ha seguido la saga de forma seguida, ya sea empezando desde las precuelas, la original y hasta acá, o por orden de estreno como lo estoy haciendo actualmente, sí sentirás que hay cosas que no han envejecido nada bien de este primer episodio de las secuelas. Y por cierto, esta secuela está dirigida por J.J. Abrams. Y muchos se preguntan qué pasó con George Lucas. Pues George Lucas ya no tiene ninguna relevancia dentro de la saga desde que pues, se la dio a Disney. Desde que vendió su compañía Lucasfilm a Disney. Y pues Disney ya podía hacer cualquier cosa con la saga, empezando por ejemplo con las series animadas. Creo que su primer proyecto fue Resistance, que fue una serie animada de Disney XD. O creo que fue Rebels. Primero fue Rebel, después Resistance. Y luego de ahí llegó... No, por Resistance probablemente creo que llegó después de esta película. Ya ni sé porque esa serie no la vi. Esa serie nunca la vi. Pero miren, siendo honesto, en su momento cuando la fui a ver, que por cierto fue a víspera de mi cumpleaños número 13, o sea, a principios de 2016, cuando la fui a ver al cine con mi familia, yo me la pasé bien. Yo me la pasé bien, al menos se disfrutaba, y ver una película de Star Wars por primera vez en el cine ha estado genial.
claramente no haya sido de las precuelas o de las originales. Pudo haber sido mejor, yo creo, pero en su momento, cuando eres más o menos preadolescente, niño, una cosa así, básicamente no piensas mucho y al menos te la pasas bien viendo esta película. Y cuando lo veo de ojo crítico, esta peli, pues es que me doy cuenta, claramente, es que te das cuenta de inmediatamente de que hay un problema bastante grande con esta película. Y es lo que están viendo en el subtítulo de este video. Es una copia descarada del episodio 4. Porque copia mucho elemento narrativo del episodio 4. Claramente modernizándolo con otros lugares, con nuevos personajes y tal. Y también está uno de los casos que se ha hecho muy famoso desde esta película, que es el uso del fanservice. Y mira que hay películas donde usan el fanservice un tanto mejor de lo esperado y otras lo ponen de una forma tan descarada para que intente funcionar o intente colarse de alguna manera en la película. Y esta peli, junto con el 8 y el 9, están en ese segundo grupo, porque me doy cuenta de que el fanservice que se ocupa en esta película se siente muy metido con calzador, muy metido a la fuerza, de manera muy conveniente. O sea, esta es otra cosa. El guión es bastante malo, bastante flojo, muy mediocre, hay que decirlo, porque nuevamente intentar repetir la fórmula del episodio 8, entre ellos a nivel narrativo, a nivel de la simpleza de guión, pero en este caso teniendo que abusar de las conveniencias y guionazos. Es que ya te das cuenta de los verdaderos problemas que tiene esta película. Apenas siendo la primera de la trilogía ya tenemos muchos problemas. Pero ya me estoy halagando demasiado, disculpen las cuestiones, pero es que no tengo mucho que decir con respecto a este episodio para contar mucho. Es que ya por ser poco original, bueno, nada de original en este episodio, pues básicamente déjenlo de lado y ya está. Y bueno, teniendo en cuenta que el propio George Lucas, que sí vio esta película y su opinión claramente no le terminó de convencer esta película porque no era nada original y era claramente un calco del episodio 4 pero modernizado, pero... ¡Ay! Madre mía. Pero bueno, ¿pero de qué trata el despertar de la fuerza? ¿De cuál es su historia? De esta nueva trilogía que nos ubica 30 años después de la finalización de la Guerra Civil Galáctica de la trilogía original. Pues vamos con la historia principal del episodio 7. Aquí en Google, teniendo ya la sinopsis, tenemos: el despertar de la fuerza está ambientada 30 años después de la caída del Imperio, donde la galaxia se enfrentará a una nueva amenaza nacida de las cenizas del propio Imperio, conocida como la Primera Orden, liderada por un misterioso ser conocido como el líder supremo Snoke, cuyo mano derecha es su nuevo Lord Sith conocido como Kylo Ren, que será un antagonista muy recurrente de esta trilogía. Mientras tanto que la Resistencia, anteriormente conocida como los Rebeldes, busca desesperadamente al desaparecido Luke Skywalker, que no ha dejado ningún rastro por algunos sucesos que intentan darnos un poco de contexto mediante la película, donde una joven chatarrera, un soldado desertor de la Primera Orden y el legendario Han Solo se unen en una lucha épica por dar con la pista del paradero de Luke. En este caso, todo por el androide mascota de esta nueva trilogía, que es BB-8. Pero bueno, en fin. Mira, la historia podría ser simple, pero ¿por qué siento que no tiene tanta originalidad? ¿Y por qué recuerda un poco a lo que es el episodio 4? Y es que, pucha, el tema del mapa es que si lo comparas, la película ya empieza con la invasión de la Primera Orden al planeta Jakku, donde supuestamente han encontrado una pista del paradero de Luke, que ahí es donde conocemos a Poe Dameron, el personaje interpretado por Oscar Isaac. Y en ese punto ya empezarías a notar muchas similitudes, porque básicamente el pedazo del mapa hacia Luke es claramente un calco de los planos de la Estrella de la Muerte del episodio 4.
el hecho de que ese trozo de mapa se lo queda a BB-8 para intentar alejarse o intentar buscar el método para llevárselo a la resistencia, que es el equivalente a R2-D2, que se queda con los planos, cae en el Tatooine, y claramente su objetivo es básicamente encontrar a Obi-Wan, que fue un mensaje de la princesa Leia para básicamente rescatarla y al mismo tiempo irse a la base de los rebeldes para entregar dichos planos. Y claro, Rey, que es una de las protagonistas, sería como más o menos el equivalente a Luke Skywalker, pero con supuestamente mucho misterio de su personaje, porque no la conoces, es un personaje muy desconocida, no conoces de su pasado y tal. Bueno, siempre cuando olvidemos de lo que hemos visto después en los episodios 8 y 9, especialmente en el 9, que se inventaron una cuestión terriblemente mal hecha. Y claro, el tema de Finn, o sea, el trooper desertor de la Primera Orden que ayuda a Poe a escapar y cosas así, que luego resulta de que más o menos tiene como media actitud de simp con Rey y luego resulta de que es medio cobarde y que quiere alejarse de todo de lo que es relacionado a la Primera Orden y tal, que es más o menos parecido a lo que intentó hacer Han Solo en la etapa final de la película cuando se iba con la recompensa, se iba lejos de ese sistema para no involucrarse en la batalla contra el Imperio con la Estrella de la Muerte llegando. Es que notas las similitudes, notas demasiado las similitudes y tal. Y bueno, hablando de Han Solo, de Chewbacca y todo lo demás, está hecho de una forma bastante conveniente. O sea, básicamente es pura coincidencia que se encuentren uno con el otro. Pero ese es simplemente un guión muy vago. Pero de la historia es sencilla. O sea, si le hubieran dado un poco de toque original, te lo hubiera salvado. Pero es que comparas esto con el cuarto episodio y te das cuenta de la verdadera ausencia de originalidad, que ya es donde empieza totalmente mal, y eso le hace perder muchos puntos de ya conllevar consigo la simpleza de una historia sencilla de explicar, pero como digo, la falta de originalidad es lo que le hace perder puntos importantes a la historia, y en este caso pues la historia es malilla, bastante malilla por perder puntos por lo poco original que es. Por eso ya en el punto de la historia ya empezamos mal. Para mí es un 4. Porque no es tan terrible, pero claramente si le hubieran dado un poco más de originalidad y no haber reciclado elementos narrativos del episodio 4, te lo hubiera salvado, pero pierde puntos bastante feos, bastante feos. Pero bueno, en fin. Si ahora el guión. Resumidas cuentas, el guión es bastante pobre. Es bastante vago, con falta de explicaciones, abusa muchísimo de las conveniencias y, bueno, conveniencias hasta incluso coincidencias, que los personajes se encuentren del uno con el otro. Por ejemplo, es bastante coincidencia de que Finn se encuentre con Rey y con BB-8 al medio de Jakku, así de la pura suerte, que luego resulta de que ambos encuentran el halcón milenario, que medio te lo explican de una forma muy resumida, que luego resulta que coincidentemente se topan con Han Solo y Chewbacca, que después de eso pues se van, luego que coincidentemente se topan en un lugar, en un bar donde está este personaje llamado Maz Kanata, donde resulta que escondidos habían espías de la Resistencia y de la Primera Orden, que avisan todos a su respectivo bando de que el androide de BB-8 estaba por ahí. Pero lo más descarado de la película es el sable de luz que usó Luke, que era perteneciente a su padre Anakin de los episodios 2 y 3. Ese sable de luz que Luke perdió enfrentándose por primera vez a Darth Vader en el episodio 5, y supuestamente todos sabíamos que ese sable se perdió para siempre. Se perdió, cosas así, pero que aparezca así de la nada ese sable en un cajón y que resulta de que despierta la fuerza intensa que está despertando dentro de Rey, porque sí, resulta de que Rey es bastante fuerte, donde la fuerza es intensa en ella, cosas así y tal, que
Bueno, lo de Rey es como dije, es básicamente el equivalente a Luke del episodio 4, pero un poquito más exagerado, que muy poco desarrollado, bueno, casi nada desarrollado. Y chuta, la verdad no sé qué más decir. Bueno, lo de sale de luz es inexplicable, o sea, en teoría más Kanata la encontró por ahí, pero nunca te explican cómo. Y si me dice alguien, lo explica en una novela, nuevamente aquí ya tenemos un problema de vagonería de parte de los guionistas que en vez de haberlo explicado fácilmente en la película, de decirlo que un chatarrero de ese planeta de la ciudad de los ceros lo haya encontrado por casualidad y tal, y que al parecer se perdió por ahí o que alguien la vendió y cosas así. Más o menos te lo podría comprar, pero es que como no lo explican, básicamente es como otro elemento fanservice metido por meter. Otra cosa que resulta de que la resistencia llega a la batalla junto, donde ahí aparece Leia junto con Citripio y tal. Y que luego otra cosa que nunca se explica bien es quién demonios creó el mapa de la ubicación de Luke, porque nunca en ningún momento se nos explica. O sea, en teoría puedo entender de que al parecer R2 probablemente estaba como más o menos guardando la ruta de donde vino él, donde se quedó Luke y cuando llegó a la base de la resistencia y tal. Pero cómo perdió esa parte del mapa que luego se lo dieron a Poe, que se lo queda BB-8 por casi toda la película y tal. Es que hay muchas cosas sin explicar. Hay muchas cosas sin explicar en esta película. Y nuevamente, repito, es la increíble mediocridad que tiene el guion de esta película. Uy, por cierto, hay gol de Escocia. Sí, por cierto, estoy viendo el partido de Haití con Escocia en estos momentos. Sí, son las 9:30 de la noche en el momento que estoy grabando esto. Pero volviendo al tema, pucha, la verdad no recordaba tan malo el guión. No lo recordaba tan malo. Y bueno, lleno de conveniencias y tal. Y bueno, el tema del desarrollo, como dije, aquí repite la simpleza del episodio 4, que claramente le falta mucho por desarrollar. Pero nuevamente, como dije, abusa mucho de las conveniencias y coincidencias, guionazos, cosas así. Y en uno de los ejemplos más claros es el hecho de más o menos medio guionazo. Fue lo de Rey derrotando a Kylo Ren sin haber usado un sable de luz nunca en su vida. Muy guionazo, hay que decirlo. Y bueno, hay que decirlo. A pesar de todo, Rey más o menos daba ese sentimiento de que, al igual que Luke, daba ese aire de ser una, ahora en este caso una Merisu, que básicamente que el guión siempre estaría de parte de ella, y que esperábamos el que las secuelas la intentaran desarrollar como tal. El 5 más o menos tenía intenciones, pero la idea del episodio 8 no eran malas, pero la ejecución que hizo Rian Johnson en la siguiente película no fue la correcta. Y eso lo hizo como un tanto desastroso, hay que decirlo. Bueno, lo de Rian Johnson ya lo haremos más adelante, porque después de esta reseña va a ser la de Rogue One, antes del episodio 8, pero bueno, en fin, le adelanto una cosa por así decirlo. Pero es que, nuevamente, repetir la fórmula de un personaje que tenga el guión de su parte es bastante vago, bastante vago. Y bueno, otro personaje que también pudo haber sido interesante de haberlo desarrollado mejor era el personaje de Finn, el trooper el desertor, que teniendo miedo y tal, y sabiendo de que nos dan esa pista de que los Troopers de la Primera Orden desde muy pequeños son programados para servir a la Primera Orden, claramente ser soldados de élite, ser soldados para el combate y tal, pero que en la primera escena de la película donde él aparece como Trooper, que más o menos empieza a despertar, que empieza a tener como más o menos miedo y tal, y te preguntas, ¿cómo fue que se liberó tan fácil así de la programación de la Primera Orden? ¿Será por el tema de la fuerza, o que básicamente él probablemente sea la fuerza y tal? Pudieron haberlo explicado mejor en la secuela, al menos entender si de verdad la fuerza también podía haber unas pequeñas chispas de que la fuerza sea intensa en fin, pero sorpresa, Rian Johnson la cagó
en el episodio 8, porque Finn lo convirtió en un personaje secundario y en un alivio cómico. Gracias Rian Johnson. Y bueno, que J.J. Abrams no haya hecho nada en el episodio 9, pues ni algo parecido. El tema interesante del personaje de Finn pudo haberse ido por un camino que al menos pudo haber tenido buenas explicaciones, pero simplemente se queda ahí, en un personaje que deserta de la Primera Orden, en un personaje, ¿cómo se dice? En un personaje que claramente tiene miedo por la guerra y tal, y que quiere puro huir y tal. Pucha, como dije, podías desarrollarlo sin problemas, pero si básicamente ya no tenías ni planes para haberlo hecho, para desarrollarlo futuro, entonces no lo hagas un personaje protagónico, un personaje interesante, porque la decisión que tomó Johnson en la siguiente película es como ya una pista de decir de que esta trilogía se hizo muy de una forma muy sacada de la nada, o sea, ideaban planes, eh, y como que daban planes, pero metían muchas cosas a última hora que intentaban cuajar dentro de la historia y bueno, se sentía muy desastre. Se sentía un desastre muy, muy notorio en esta... Al menos en esta primera película ya se sentía un desastre que era muy caótico. Como que los guionistas no se esforzaron mucho, que digamos, pero bueno, en fin. La verdad, bastante vago. Es mi resumen. Vago, mediocre, pobre el guión, muy malo, sin casi nada de desarrollo, con muchas cosas al aire que tristemente en la secuela no lo iban a desarrollar correctamente y que todo avance a base de conveniencia y tal, y que nuevamente ciertos elementos repitan del episodio 4, por ejemplo, de que resulta de que el núcleo del Star Killer resulta que tenga un núcleo que sea claramente su punto débil, fácil de destruir y tal, y que básicamente la batalla final en naves medio replique esa famosa secuencia de la batalla en la Estrella de la Muerte del episodio 4 y que todo se termine más o menos de forma similar. Solamente con el añadido de que aquí en esta batalla final tenemos el duelo de sables de luz contra Kylo Ren, entre Finn y Rey, pero bueno, en fin. Y otra, pero una escena que digamos que me impactó en su momento fue la muerte de Han Solo a mano de Kylo Ren, que no le mentiré, la primera vez cuando la vi en el cine me quedé impactado. Hay mucha gente que se enfadó mucho con esta escena y puedo entenderlo mucho, pero al mismo tiempo Kylo Ren, otro personaje que podría decirse que es como una copia mala de Darth Vader, pero dándote ese sentimiento de que es más inestable a modo emocional. O sea, porque mira que Darth Vader tenía el odio o la ira, pero los controlaba sin ningún tipo de problema y aún así el tipo era bastante fuerte. Y Kylo es fuerte, pero emocionalmente se deja llevar muy fácilmente, y de esa inestabilidad emocional y con la fuerza y con el dominio de la fuerza que tiene, podían haberlo hecho un poquito más peligroso. Eso sí, la única desventaja es que sí tiene vibra de copiarse mucho de Darth Vader y tal. Porque bueno, en el objetivo de esta película te da a entender de que Kylo quiere seguir los pasos de Darth Vader, quiere ser como su sucesor directo. Y claro, demostrando de que no está nada a su nivel y tal, y hasta incluso en el episodio 8 el líder Snoke cuando le reclama mucho de cuando pierde contra Rey, diciéndole de que perdió contra una don nadie que nunca usó un sable de luz. Dan a entender de que hasta incluso un hombre bastante fuerte como Kylo Ren tiene mucho que mejorar. Y bueno, el hecho de que, como dije, lo que hicieron en el episodio 8 con Kylo Ren, diría que no ha sido todo perfecto, ha sido completamente imperfecto en estas decisiones, pero hay algunas cosas que me gustaron de Kylo Ren en el episodio 8. Lástima que J.J. Abrams, por alguna exigencia de los fans, pues volvieron al mismo tema del episodio 7. Y bueno, del episodio 7 Kylo Ren no me gustaba del todo.
el cómo lo están tratando el personaje. Ya en el 8 más o menos lo medio mejoraron, y digo medio, así que pues bueno. Pucha, mucho que discutir a nivel de guión, pero es que no me quiero enrollar mucho porque hay muchas cosas malas, muchas cosas que no han desarrollado correctamente, no hay casi nada de presencia de desarrollo, demasiadas conveniencias, muchas coincidencias, algún que otro guionazo. La verdad, como dije, vago de inicio a fin, y repitiendo la misma fórmula del episodio 4, pues también falta de originalidad, hay que decirlo. Pero, y ahora hablamos de los personajes ya de forma resumida, de sus respectivos actores. Pues bueno, en primera instancia tenemos a los nuevos personajes. Entre ellos, el primero que nos presentan es Poe Dameron, interpretado por Oscar Isaac. Un personaje que ya te pone en el típico papel de que sí, es el piloto más audaz que tiene la Resistencia actualmente. Y es un papel muy superficial, todo para cumplir lo mínimo, ya está. Y de eso está Poe Dameron. Más o menos le intentaron dar más participación en la siguiente película, pero igual no del todo correcto, no del todo acorde a lo que se esperaba, pero bueno, en fin. El siguiente personaje, Finn, interpretado por John Boyega. Personaje que tenía potencial para haberlo hecho interesante, haberlo hecho al menos un posible futuro líder de un escuadrón de la Resistencia y tal. Y su química con Rey, al menos en esta primera película de la secuela, no estuvo nada mal, pero medio está mejorable, hay que decirlo. Una pena que el personaje se haya ido a la mierda desde el episodio 8, y lo digo de forma sincera, lo han hecho mierda este personaje, que con lo interesante que pudo haber sido con el tema de cómo se liberó de la programación de la Primera Orden, de su mentalidad y tal, pero bueno. Y ya por último de los nuevos está, pues, tenemos a Rey, interpretada por Daisy Ridley, que sí, en esta película nuevamente es como el equivalente a Luke del episodio 4, muy Mary Sue y tal, las cosas, pero podía desarrollarse a futuro, claramente podía haberse desarrollado mejor. El cómo es posible que siendo una don nadie tenga se note que tenga que la fuerza sea intensa en ella. Y claro, el dejarlo con Luke claramente para que más o menos intenten investigar cómo es posible todo esto. O sea, si ella de verdad es descendiente de alguien importante. Y miren, el episodio 8 pudo ser mejor, sí, pero el episodio 9 fue donde ya todo se envió a la mierda por básicamente cumplir la trama del episodio 9. Pero como digo, es una cagada del episodio 9 que del episodio 8, pero bueno, en fin. ¿Qué otra cosa? Pero el personaje no es que la odie ni nada, es simplemente lo único malo que le saco al personaje es que no lo desarrollen correctamente. Que todo sea a base de guionazos y tal, y que todo le salga bien. Es que no quiero que lo hayan hecho una Mary Sue, pero simplemente los guionistas les dio pereza y lo hicieron como quisieron hacerlo. Pero bueno, en fin. Una pena porque pudo haber sido interesante. Tanto Rey como Finn pudieron haberlo hecho interesantes. Especialmente el personaje de Kylo Ren, que nos revelan que es hijo de Han Solo y Leia, claramente ya dándonos a entender de que viniendo del legado de Skywalker, claramente ya tenía indicios de tener dominio de la fuerza, claramente dándonos a entender de que fue discípulo de Luke cuando intentó crear una nueva orden Jedi. El personaje está interpretado por Adam Driver, un actor que después de Star Wars ha dado papeles bastante interesantes y hasta incluso su nivel de actuación ha dado mucho de qué hablar. De hecho, es un buen actor, no puedo negarlo. Lo único malo es que no ha estado en proyectos tan populares. Creo que uno de los últimos que ha tenido ha sido 65, una película post-apocalíptica. Bueno, no así decirlo post-apocalíptica, es más de ciencia ficción, pero en una época prehistórica, por así decirlo, en una época de dinosaurios. No sé si vieron esa película, yo la vi una vez y bastante olvidable la película, hay que decirlo. Pero la actuación de Adam Driver, recuerdo Historia de un matrimonio con Scarlett Johansson y la actuación estuvo increíble, estuvo muy increíble. El actor
tiene mucho potencial. Su personaje tristemente no dio un buen inicio, al menos en esta trilogía, al menos las secuelas medio lo mejoraron por ahí, entre comillas. Una pena que ya el noveno episodio se lo haya mandado toda la mierda. Bueno, todo las posibilidades de mejorar esta trilogía se fueron a la mierda con el episodio 9, porque el episodio 9, ya les adelanto, lo hizo todo mal. Todo mal con el episodio 9, insalvable. Pero al menos daba indicios de que quería ser Darth Vader, pero claramente no va a hacerlo. El episodio 8 lo deja en claro. Y claramente le intentaban dar ese toque de desarrollo, pero como dije, personajes que pudieron haberlo hecho mejor, pero fueron un desperdicio total. Y... ¿Qué otro personaje más de los nuevos? Déjenme... Uy, discúlpenme, me duele un poco el labio. Me ha estado sangrando un poquito, pero bueno. Pero, y ahora hablemos de los personajes clásicos. El propio Han Solo, nuevamente volviendo a ser interpretado por Harrison Ford. Personaje que más o menos lo salvo, junto con Leia, que a pesar de que Leia no haya tenido tanta participación en esta película, muy poca participación, y que haya cumplido un papel como tal, pudo ser mejor, pero el de Han Solo, nuevamente el carisma de Harrison Ford lo da todo. Y me alegra de que no haya perdido tanto de su personalidad, eso me alegra mucho. Y viendo esa faceta de un padre que siente que no quiere perder a alguien querido, en este caso intentando traer de regreso a Kylo, que en realidad su nombre es Ben Solo, que es su nombre. Que sí, en parte podría parecerse un poco a más o menos a una trama parecida a la que intentó hacer Luke con Darth Vader, a volverlo al lado de la luz y tal. Pero que te den esa sorpresa de que Kylo no tuvo resentimiento en asesinar a Han Solo, Dios. No sé si la despedida podría decirlo mejorable, pero como dije, la escena me impactó mucho en su momento. A día de hoy es una escena que duele mucho de ver, porque igual como que siento que Han Solo pudo haber tenido una despedida un poquito mejor, pero la escena quedó bastante bien, demostrándote que Kylo Ren, a diferencia de Darth Vader, no va a ser nada fácil intentar volverlo a la luz, pero teniendo en cuenta de que su inestabilidad emocional lo hace más peligroso, y claro. Y la escena, yo no... Sí, la despedida pudo haber sido un poquito mejor, pero... ¿En qué me quedo? Pucha, que me estoy quedando sin ideas, pero... La despedida pudo ser mejor, pero la escena aún así quedó bastante increíble. No sé si Harrison Ford haya estado... No me acuerdo si Harrison Ford quedó de acuerdo por la despedida del personaje. Creo que no del todo. Creo que quedó un poquito decepcionado, creo recordar. Pero el personaje al menos lo salvo de la película, porque al menos su carisma no lo pierde. El carisma no lo pierde, pero pudo haber durado un poquito más, yo creo. Yo creo que pudo haber durado un poquito más. Y bueno, de la propia Leia, nuevamente interpretada por nuestra querida, pero ya triste, por nuestra tristemente ya que descansa en paz actualmente, la mismísima Carrie Fisher, nuestra princesa Leia, que tiene muy poca participación, así que pues no le destacaría mucho. No sé si decir que su carisma sea la misma de la primera, de la trilogía original. Claramente no tiene ese dicho de ser una... Claramente por la edad se le puede entender de que no peleen tantas veces en otros combates y tal, y que tenga que tener ese rol de general y tal. Le hubiera dado más minutos en pantalla, yo creo que, al menos en este episodio no tanto, pero que al menos sea un poco más destacable, yo creo. Y bueno, si se pregunta, ¿Luke aparece en esta película? Sí, en los últimos segundos, que nuevamente es interpretado por Mark Hamill, pero aparece muy poco, así que no lo voy a contar del todo, pero en fin. ¿Y quiénes son de los otros personajes que son como los antagonistas? El mencionado al principio de esta historia, que es el líder supremo Snoke, que está interpretado por el mismísimo Andy Serkis, que este actor le encanta hacer de personajes hechos con CGI, entre ellos César del Planeta de los Simios, ¿quién más? Gollum del Señor de los Anillos, y bueno.
Y otro personaje, que otro de las manos derechas, que es uno de los generales de la Primera Orden, que es el General Hawks, que está interpretado por Domhnall Gleeson, que no lo destacaría mucho porque igual es un personaje que cumple un papel y ya está, y bueno, las cosas como son. Y no sé qué más destacar porque ya me he alargado mucho de guión, porque como dije, intenté decir pocas cosas, pero me alargué mucho. Disculpen. Igual estoy un poquito cansado, pero es que hay muchas cosas mal con el guión de esta película. Pero bueno, en fin. En general, el guión está lleno de conveniencias, coincidencias, uno que otro guionazo, casi un desarrollo un tanto nulo, una historia que nuevamente le falta originalidad, no tiene nada de original este guión y que intenten ir por lo simple y con nada de desarrollo, pues lo hace un guión bastante vago. Así que es bastante malo el guión, es bastante malo. Para mí es un 3. Es un 3 el guión. Y en narrativo, la película dura 2 horas y 15 minutos. No es que sea tan larga, pero teniendo en cuenta de que la original, el episodio 4 duró unas 2 horas 8 minutos. Pero no, 2 horas 4 minutos duraba la original del episodio 4. Aunque son 2 horas y 2 minutos, si no hablamos de la remasterización, pero sí siento que en parte hay algunas cosas un tanto alargadas y hay algunas cosas muy apresuradas. También es bastante malito a nivel narrativo porque como tiene mucha falta de desarrollo y que todo pasa en pin pus pas para que la historia avance, también bastante mejorable, muy malito a nivel narrativo. Nuevamente, le juega muy en contra. Para mí es un 3, igual al mismo nivel del guión. Banda sonora, nuevamente, al menos junto con lo visual, estos son de sus puntos fuertes. Tanto de esta película como de sus continuaciones. La banda sonora sigue siendo increíblemente buena. Por parte nuevamente de John Williams. Y creo que da el pego, sigue dando el pego. Yo no le discuto nada al señor Williams. Pero sí que es verdad que las comparo con las anteriores y como que le faltó un poco más impacto, pero no estuvo nada mal. Yo creo que estuvo más que excelente. Nuevamente el trabajo de John Williams. Así que en eso le salvo bastante. Ahora, aquí sí que pierdo unos puntitos porque siento que pudo haber sido un poco más como más impactante, más elevado, por así decirlo. Lo sentí como un poco apagado, lo sentí un poco más simple y tal, pero pudo ser un poquito más, yo creo que pudo haber sido un poquito más. Pero estuvo excelente igualmente, yo creo que la banda sonora igualmente salva por completo. Y por último, los aspectos visuales, que es otro de los puntos, los únicos puntos fuertes que tiene esta trilogía de secuelas. Bueno, al menos les felicito de haber aprovechado un poco, al menos el presupuesto de los efectos especiales, que volvieron a esa combinación buena de efectos visuales, lugares reales, también escenarios construidos desde cero y por supuesto entre criaturas de CGI y criaturas con efectos prácticos. Tengo que decir que hay algunos aspectos que más o menos me parecen un poquito mejor que el de la trilogía precuela, porque hay algunos efectos especiales de las precuelas que no han envejecido del todo bien y se notan bastante. Pero al menos estos han envejecido bastante bien, son muy buenos, son excelentes de hecho, bastante bien trabajados a nivel visual tiene la trilogía secuela. Al menos en eso le doy mi enhorabuena, así que pues bueno. Para mí es un 8, son excelentes. No hay nada más que discutir, pero bueno. Con esto tenemos historia un 4, guión un 3, narrativa un 3, banda sonora un 8 y aspectos visuales un 8. Con esto, Star Wars, episodio 7, El despertar de la fuerza, dirigida por J.J. Abrams, estrenada en el lejano 2015, se lleva una calificación de un 5.2 de 10. La verdad es que si lo hubieran dado un poquito más de originalidad y no abusar tanto de los guionazos y conveniencias, y le hubieran dado un desarrollo mejor, fácilmente la película pudo haber sido más que decente. Pero se ha quedado en un regulero tirando a mala, así que pues una pena, hay que decirlo.
¿Pudo ser mejor? Yo creo que sí, si se hubieran esforzado un poquito más, pero bueno, ¿qué se le podrá hacer? No sé si estaré de acuerdo con la nota. Claramente la nota no es que intente destacar mucho de lo que califica la película. Ya eso lo dejo a sus opiniones personales. Para mí, yo le hubiera puesto entre un 4,5, 4 mínimo y un 5 como máximo a este séptimo episodio. Yo estaría de rango sencillo entre esas tres notas. La calculadora dijo un 5,2, una película muy regulera, un regulera tirando a mala, pero bueno. La verdad no sé qué pensarán ustedes hoy en día de este séptimo episodio. No sé si hay alguno que les haya gustado nuevamente. Si les ha gustado, totalmente respetable. Siempre y cuando no nos saquemos argumentos que medio levantan un poco la ceja, tipo La Roca, pero bueno, en fin. Así que dejamos la crítica del episodio 7 hasta acá. Si les ha gustado, déjense un grandísimo like, compartirlo con sus amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Recuerden, mis redes sociales estarán en la parte de descripción, junto con el servidor de Discord donde están totalmente invitados. Arriba a la derecha estará apareciendo una tarjetita de la lista de producción de todas las críticas que hayamos hecho hasta el momento. Y con esto dando inicio a esta desastrosa trilogía secuela, esta etapa complicada Disney de Star Wars. Hasta aquí dejo este video y sin nada más que decir, Frikis Gamers, yo soy Isa14Games, en este hermosísimo canal Friki Gamer para Frikis Gamers. Nos estaremos viendo en un próximo video. Así que nada, gente, bye bye.